La increíble historia de la última foto de Nikola Tesla antes de su muerte. La mente científica más injustamente relegada del conocimiento público fue sin lugar a dudas propiedad de Nikola Tesla. La historia se construye a través de los relatos dominantes y un hecho que se puede contar tantas veces como sea necesario para convertirlo en realidad. En el caso de Tesla, las aplicaciones prácticas de desarrollos tecnológicos como la corriente alterna o los rayos X fueron discriminadas de la comunidad científica gracias al estigma que se levantó sobre sus revolucionarias ideas, en parte impulsado por la campaña que inició Thomas Alva Edison tachando sus ideas de peligrosas. Gracias al desprestigio concedido por la comunidad científica de entonces, las ideas de Tesla dejaron de tomarse en serio y la visión del público sobre su obra fue la de un científico loco. Más de 150 años después de su nacimiento, el paso del tiempo sirvió para apreciar, en su justa magnitud, el legado que la audacia y utilidad del científico austriaco dejó para nosotros en la actualidad. La innovación del pensamiento de Tesla está presente en la tecnología que utilizamos en el día a día, desde la computación, telecomunicaciones, automóviles y hasta el GPS de los teléfonos celulares. Todos fueron campos que recibieron algún aporte significativo de Nikola Tesla. La personalidad del científico era confusa, por instantes introvertida y al mismo tiempo explosiva. A diferencia de su contraparte estadounidense, Thomas Alva Edison, Tesla carecía de una mentalidad empresarial y pensaba en el dinero como en una forma de financiar más estudios y experimentos científicos. Esta razón, aunada a un agotador proceso de juicio sobre la invención del radio que mantenía contra Marconi, provocó que Tesla pasara sus últimos años en soledad y apenas con los ingresos suficientes para subsistir. Tesla siguió pensando en las posibilidades del electromagnetismo y estudiando un sistema de transmisión de electricidad inalámbrico, mientras su edad hacía estragos con su fortaleza física. El inventor de la corriente alterna vivió en hoteles de bajo presupuesto en Nueva York, hasta que se mudó a la habitación 3327 del Hotel New Yorker. Sus convicciones personales lo llevaron a iniciar una dieta vegetariana, que incluía principalmente pan, miel y jugos vegetales. El viejo Tesla salía durante su último otoño a recorrer los parques de Nueva York. Se sentaba en una banca y esperaba que las palomas, uno de sus animales favoritos, se acercaran a su cuerpo para alimentarlas durante horas. Luego, el 7 de enero de 1943, después de 86 años de vida, Nikola Tesla fue encontrado sin vida en su habitación después de que una mucama se percatara de la quietud del cuarto durante 2 días anteriores. La última fotografía de Tesla en vida. Se ve a un adulto mayor que, aunque cansado, mantiene el mismo semblante curioso y de extrañeza que lo llevó a descubrir algunos de los principios que rigen al mundo actual. Inmediatamente después de su muerte, el gobierno de Estados Unidos intervino en su habitación y despachos personales, sustrayendo toda clase de apuntes, máquinas ligeras y planos de construcción. El profesor de Massachusetts Institute of Technology, John G. Trump, examinó durante 3 días cada uno de los objetos del científico y al percatarse de la inexistencia de planos, afirmó que se trataba de innovaciones especulativas y filosóficas. Tesla detestaba escribir planos e instructivos.
aún para ensamblar las máquinas que surgían en su cabeza. En lugar de eso, acostumbraba a plasmar la apariencia final de sus diseños en el papel, sin ningún detalle del funcionamiento. De ahí que la mayoría de sus ideas se conserven, pero luzcan indescifrables en la actualidad. 3 días después del deceso, cerca de 2000 personas se reunieron en la Catedral de San Juan el Divino y posteriormente siguieron el cuerpo hasta su último destino, el cementerio Ferncliff, siendo el primero de una multitud de reconocimientos, todos post-mortem para el científico. Yo soy el documentalista y esto fue la increíble historia de la última foto de Nikola Tesla antes de su muerte. Gracias y hasta la próxima.